Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre técnicas de conservación antiguas, la ciencia de los alimentos en la práctica y la gastronomía molecular. Presenta, como ya saben, el ingeniero en industrias alimentarias, Josué Mirón Rivera. Vamos a dar una introducción a estos temas. En los países subdesarrollados, la mayoría de la población se dedica a la producción de alimentos. No obstante, la obtención de distintos nutrientes en cantidades adecuadas es un problema permanente. En países subdesarrollados, la proteína casi no la consumen de manera animal. ¿Sí? Casi es más común el uso de proteínas de origen vegetal, como es el caso de las leguminosas. La mayoría de la dieta de estas personas está basada en granos y semillas. Un ejemplo claro lo podemos ver en la gastronomía de los hindús. Si se dan cuenta, ellos casi por lo regular son granos, semillas, no consumen carne, pero su comida es condimentada, ¿sí? Con bastantes especias como el curry, que esto hace que eleven el sabor de sus granos y semillas que ellos consumen de manera habitual. Ellos casi es muy poco la proteína que consumen. Sí, en países igual como África es poca el acceso que tienen a la proteína de origen animal. Por su contrario o contraparte, en las regiones desarrolladas, la producción de alimentos está muy mecanizada y solo un pequeño porcentaje de la población se dedica a esta actividad. Se dispone de alimentos en abundancia y en gran parte procesados, siendo común el empleo de aditivos químicos, ¿sí? Por su contraparte, en todos los países desarrollados, todos los alimentos, o la mayoría de ellos, son industrializados. Sí, es muy común el consumo de estos alimentos, a su vez de aditivos químicos, el empleo de ellos en estos alimentos, y me van a decir que es un aditivo. Bueno, un aditivo químico es una sustancia química que se le añade a un alimento para mejorar algunas de sus características. Nunca se debe utilizar para enmascarar algún defecto de calidad, ¿sí? Esa es una de las características que debe de tener. Y por aditivo químico entiéndase los conservadores, colorantes, edulcorantes, que son para dar sabor dulce, potenciadores de sabor, como lo es el Nor Suiza, los leudantes o mejoradores de masa, los antiaglomerantes, que se ocupan mucho en las bebidas en polvo para que los polvos no se hagan maquetas, ¿sí? Para que queden siempre estén así en su textura esa como polvo y no absorban tanta humedad. Bueno, entonces mucha gente cree que los aditivos químicos nada más son los conservadores, pero no. Realmente un aditivo químico va a ser cualquier sustancia que mejore una característica de un alimento y que se añade de manera intencional siempre y cuando no se ocupe para enmascarar defectos de calidad. Bueno, como vemos, es muy contrastante la alimentación en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Mientras en uno tenemos la comida a mayor alcance, pero por lo regular es comida rápida que repercute en daños a la salud, y por otra parte en los países subdesarrollados casi no tienen acceso a proteínas de origen animal. Casi siempre su dieta está basada en granos y semillas, y ellos se dedican más al sector primario y aquí al secundario, que es a la transformación. Bueno, dice aquí este negrito, pues a mí me han dicho que hay países donde la gente paga dinero por adelgazar y ellos están bien delgados, ¿verdad? Bueno, esos son algunos de los contrastes que puede haber entre unos países y otros. Introducción. En estos lugares afortunados, ¿sí? Bueno, entre comillas afortunados, porque tenemos acceso a la alimentación, desgraciadamente a veces se ve un poco afectado por las enfermedades que derivan de este tipo de alimentación. Pero bueno, en estos lugares afortunados la preocupación principal por los alimentos es su precio, su calidad, su variedad, la facilidad con la que se preparan y los efectos del procesado y de los productos químicos añadidos en su salubridad y en su valor nutritivo. El consumidor es exigente, ¿sí? El consumidor de este mercado es muy exigente porque aparte de que quiere productos a un precio económico, también quiere que sean alimentos de calidad. Quiere variedad porque se choca siempre de los mismos productos. Por eso es que esto lo saben muy bien las empresas. Por eso están continuamente innovando, que la Coca vainilla, que la Pepsi azul, la Coca de limón, que los bimbuñuelos navideños, que los cereales con malvaviscos, todo por tiempo
limitado, porque esto es una variedad que también le da siempre las empresas a los comensales, ¿sí? En este caso sus clientes, mejor dicho. ¿Por qué? Porque sabe que si no le dan variedad, la coca quizá no necesite de hacer esta variedad, pero lo hace porque sabe que si no le da variedad a su gente, va a llegar un momento en el que pues va a dejar de consumir sus productos. Siempre que hay que darles esa variedad, aunque hay muchos productos que salen al mercado, sí, como actualmente sacaron unos refrescos con sabor a ciruela, sí, a durazno con manzana, que quizás no tengan mucha aceptación, pero es parte de esta variedad que siempre el consumidor necesita. También actualmente queremos que los alimentos sean de fácil preparación. Hay mucha tendencia hacia los alimentos RTD y RTE. Los alimentos RTD significan Ready to Drink, por sus siglas en inglés, que son listos para beber, o Ready to Eat, listos para comer. Y nos interesa que, aparte de todo esto, no tengan efectos del procesado, que todo y el producto de químicos añadidos cada vez sea menor. Sí, queremos que sean prácticos, pero que no nos hagan daño, ¿verdad? Esas son las nuevas tendencias en la industria alimentaria. Todos estos aspectos son muy importantes y constituyen un objeto de la ciencia de los alimentos. Ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos en relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la gastronomía molecular. La gastronomía molecular es una subdisciplina de la ciencia de los alimentos que busca investigar, explicar y usar en forma práctica las transformaciones físicas y químicas que ocurren al cocinar. En términos prácticos, el objetivo consiste en la creación de platillos novedosos usando transformaciones físicas y químicas en los alimentos. Nosotros, para poder entender o aplicar la gastronomía molecular, es muy importante que sepamos de química de alimentos. Tenemos que saber cómo están compuestos los alimentos como tal, si son ricos en proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas o minerales, y a su vez cómo van a reaccionar, ¿sí?, al momento de añadirles calor, frío y demás. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos la composición y sus reacciones, es más fácil poder jugar con los alimentos y dar diferentes texturas, y de esta manera poder presentar platillos que son más exuberantes. Si a mí me pidieran definir, oiga, ingeniero Josué, ¿cómo definiría usted la gastronomía molecular? Simplemente diría, para mí la gastronomía molecular es aquella rama de la gastronomía que se encarga de presentar platillos más novedosos o exuberantes, jugando con las texturas de los alimentos. Realmente nos están entregando lo mismo, pero de una manera diferente. Un ejemplo lo vamos a ver ahorita más adelante, muy claro, es cuando comemos un algodón de azúcar. Realmente, ¿qué estamos comiendo? Pues azúcar y colorante, ¿sí? La azúcar habitual, la sacarosa. Pero nos la están dando al momento de calentarla y sacar hilos, y nos la están dando con otra textura, pero no estamos comiendo absolutamente algo diferente, solamente nos están presentando algo de una manera diferente a la habitual. Entonces es parte de la gastronomía molecular. Los alimentos, como ya hemos visto en otros videos, son compuestos orgánicos, es decir, están hechos de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales, que cuando son sometidos a procesamiento son capaces de manifestar sus diferentes propiedades, transformándose en espumas, emulsiones, geles u otras estructuras que pueden ser infinitas en la gastronomía, dado que en ellas se están continuamente innovando. Hay dos caminos que puede seguir la gastronomía molecular, que puede ser la creación de nuevos platillos, agregando texturas novedosas, que es lo que acabo de describir actualmente cuando les dije sobre cómo definiría la gastronomía molecular. Es entregar platillos nuevos con otras texturas, y la deconstrucción de platillos existentes, cambiando texturas de los ingredientes tradicionales para darle al comensal una experiencia novedosa. Para los que no estudien gastronomía y no sepan qué es deconstrucción, deconstruir es entregar un platillo, pero no de la manera habitual en la que solemos presentarlo, sino entregarlo por partes. ¿A qué me refiero por partes? Que al momento de unirlas todas ya den origen al platillo, pero no se presenta como tal el platillo todo junto. La deconstrucción consiste en utilizar y respetar a las armonías ya concebidas y conocidas, es decir, no vamos a añadir elementos que no vayan, vamos a jugar con lo mismo.
Pero vamos a transformar la textura de los ingredientes, así como su forma y temperatura, manteniendo a cada ingrediente para incluso incrementar la intensidad de su sabor. Sí, vamos a mantener los ingredientes, pero solamente vamos a jugar con las texturas. ¿Sí? Un ejemplo de deconstrucción de un platillo y ya enfocarlo a la gastronomía molecular es, por ejemplo, y siempre les doy el mismo ejemplo, un chile en nogada. Nosotros, si tuviéramos un chile en nogada, un producto que tiene bastante demanda cuando es la temporada, pero si nosotros hacemos un chile molecular en nogada, podríamos esferificar la granada, hacerla en puré o un jugo y esferificarla. ¿Para qué? Para darle la sensación a nuestro comensal de que cuando él muerda las esferitas de gelatina le exploten en su boca. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Podemos hacerle un mosaico de carnes, el relleno. Y podemos, en vez de presentar la nogada así de manera habitual, podemos presentarla a manera de una espuma. Y le estamos presentando los mismos ingredientes. Sí, no vamos a jugar con eso, solamente con las texturas. Pero repito, es muy importante conocer las propiedades de los alimentos, así como su composición, para poder saber cómo van de esta manera a reaccionar de manera diferente y generar emulsiones, espumas y demás. Bueno, la gastronomía molecular o la ciencia de la cocina tuvo su origen hace más de 20 años con Nicholas Corti y Herb Diess. La definen como la exploración científica de las transformaciones y fenómenos culinarios. El objeto de esta disciplina es entender qué es lo que realmente sucede dentro de los alimentos, en nuestras ollas, batidores, hornos y refrigeradores. Cualquier cocinero puede hacer gastronomía molecular, porque lo que estará haciendo será utilizar las descripciones que le aporta la ciencia para desarrollar sus nuevos platos o mejorar las técnicas culinarias. Bueno, vamos a ver las técnicas fundamentales de gastronomía molecular, que es la emulsificación. ¿Qué es emulsificar? Consiste en crear espumas muy ligeras, llamadas aires, usando un emulsificante. La esferificación, que consiste en encapsular líquidos en esferas de capa gelatinosa. El espesamiento, que consiste en incrementar la viscosidad de los líquidos. La gelificación, que consiste en convertir líquidos en geles. Y la terrificación, que consiste en tomar líquidos o pastas de base aceite y convertirlos a una textura de tierra. Bueno, también hay técnicas avanzadas, que puede ser el nitrógeno líquido, que se utiliza para congelar sustancias en segundos. El nitrógeno líquido es nitrógeno que sabemos que el nitrógeno es un gas, pero al someterlo a presiones muy altas, todo gas que se someta a presiones muy altas se condensa, se hace líquido. Entonces es el mismo principio para convertir el nitrógeno, que es un gas, convertirlo a líquido, y se encuentra a menos 40 grados, por lo tanto cualquier cosa que se le añada la congela al instante. El sous-vide consiste en cocer carnes selladas en bolsas de plástico al vacío y son puestas en un baño de agua caliente a una temperatura controlada. Este tipo de cocción permite que todos los jugos de la carne queden sellados al término que tú quieras. Es como una especie de resistencia en la cual se cocen los alimentos empacados previamente al vacío y se cocen durante tiempos prolongados a una temperatura no muy alta. De esta manera, la carne va soltando o los alimentos van soltando todos sus jugos, pero se conservan ahí porque al estar envasados al vacío no se mezclan ni se pierden esos jugos ni sabores, todo queda en la misma bolsita y de esta manera se potencian los sabores porque también son cocciones lentas, ¿sí? Y quedan unos productos bastante muy ricos. La parrilla inversa, que es una parrilla que en lugar de calentar enfría, se usa para congelar líquidos en forma instantánea. Es muy utilizada para hacer helados, ¿sí? Los helados fritos que les llaman algunos, que en realidad es en una parrilla con una espátula y un poco de crema para batir, van poniendo sus helados, ¿sí? Y con una espátula los van picando para que se va congelando en ese instante la base de crema y con la fruta, y después las esparcen por toda su parrilla inversa. También la parrilla inversa se conoce como antiparrilla, y una vez que la tienen bien extendidita ya los empiezan a recoger a manera de rollitos. También los conocen como los ice cream rolls o helados de rollito. La pistola de ahumado se usa para ahumar alimentos, ¿sí? Pues para evitar hacer todo el proceso, mejor lo ahumamos a través de una pistola que lleva cartuchos de sabor humo. La transglutaminasa, que es un pegamento de proteínas que nos permite combinar diferentes tipos de carne en una sola y pegar molecularmente una carne de res con cerdo, por ejemplo, y hacer un mosaico de salmón o atún, ¿sí? O
o moldear diferentes tipos de carnes a una sola forma. Es para eso que se ocupa este pegamento, la transglutaminasa. El evaporador de rotación, que permite sublimar los aromas de un líquido e infusionarlos en un alimento. El Pacojet, que es un dispositivo que permite crear mousses, falsas y terrinas. Las terrinas son estos alimentos que vamos a dar una textura precisamente como de tierra, como el bagazo que sale del extractor de jugos, así más o menos esa textura van a agarrar los alimentos. La centrífuga nos permite separar sólidos de un líquido en forma extremadamente rápida. La máquina de algodón, que nos permite como tal hacer algodones de azúcar. Pueden ser dulces o salados también. El deshidratador, que vamos a deshidratar frutas y verduras rápidamente. Y el sifón, que es el que nos permite hacer diferentes tipos de espumas. Vamos a hacer un paréntesis para irles presentando algunas imágenes y ustedes me van a ir diciendo cuáles son. Vamos a ver, en este caso tenemos aquí la emulsión. ¿Sí? ¿Por qué emulsión? Porque la emulsión es unir dos líquidos que son inmiscibles. ¿A qué me refiero con inmiscibles? Que no se mezclan por sí, no se mezclan por la diferencia de densidad. ¿Sí? Al unir dos líquidos que son inmiscibles, los vamos a unir por medio de una acción mecánica, de un batidor de globo, por ejemplo, una batidora. De esta manera vamos rompiendo poco a poco los glóbulos de grasa para hacerlos más diminutos y poco a poco irlos incorporando a su segunda parte, ¿sí? Que es en la que no se mezclan, pero poco a poco por una acción mecánica podemos emulsionarlos y unirlos los dos. La mayonesa, igual ustedes saben que lleva aceite, que lleva huevo, de igual manera es una emulsión, ¿sí? La esferificación, que como ya vimos consiste en un líquido, encapsularlo en una capa de gel. Para hacer una esferificación ocupamos alginato y cloruro de calcio. El alginato, al entrar, se lo ponemos al jugo o al puré o al líquido que queramos esferificar y hacemos un baño. El alginato, perdón, es un aditivo que es un espesante que se extrae de las algas pardas, y en un baño, ¿sí? en un bowl ponemos poquita agua con cloruro de calcio. Entonces cuando nosotros empecemos a hacer las gotitas, ¿sí? Con un gotero van a empezarse a cuajar, porque entra en reacción el cloruro de calcio con el alginato, lo empieza a cuajar y de esta manera se van formando estas esferitas. Las sacamos y las enjuagamos, ¿sí? No las dejamos en el baño. ¿Por qué? Porque si las dejáramos en el baño de cloruro de calcio, llega el momento en que la gomita llegaría hasta el centro, y la idea que nosotros queremos es que se haga una gomita, ¿sí? Que se cuaje, pero que el centro se mantenga todavía líquido, para que cuando el comensal lo rompa con los dientes le exploten estas burbujitas o estas gomitas con centro líquido le exploten en su boca. El espesamiento, ya vemos que es parte también de la gastronomía molecular. La gelificación, este alimento que ven que tiene esta textura es la que vimos como terrificación. El uso de nitrógeno líquido, este es el Sous-Vide, ¿sí? El Sous-Vide, como se los dije, es una especie de resistencia que cose alimentos al vacío por tiempos más largos, pero a temperaturas un poco más no tan fuertes, para que el alimento vaya sacando todos sus sabores y sus jugos dentro de un envase al vacío. Todo lo que aquí se cose conserva su sabor, porque aquí no tiene dónde desjugarse. La parrilla inversa o antiparrilla, que se ocupa para congelar al instante, para hacer los helados, les digo, es muy útil. Los Ice Cream Rules, la pistola de ahumado, no nada más podemos ahumar carnes, también podemos ahumar bebidas, sí o no, lo que nosotros queramos, ¿verdad? El pegamento de carnes distintas o de proteínas, que se llama transglutaminasa, nos permite hacer estos mosaicos, ¿sí? Un mosaico, por ejemplo, de salmón con atún, también es posible hacerlo. El evaporador de rotación. El Pacojet, que va congelando poco a poco, es el que nos sirve para hacer los mousses, las falsas, helados, terrinas. La centrífuga, la máquina de algodón, la máquina para deshidratar frutas o verduras, y el sifón, que este sifón es un dispositivo en el cual añadimos aquí nuestra base. Para poder hacer una espuma se necesitan 3 requisitos. Uno, tener el líquido que tengamos o que queramos hacer una espuma debe de tener una base grasa, ¿sí? Que es la que como tal va a formar la espuma, y debemos de tener la cápsula de gas, que por lo regular son una cápsula que se le pone en esta parte de anhídrido carbónico o dióxido de carbono.
¿sí? De esta manera, al momento de poner el dióxido de carbono, se le pone por esta parte en forma de cápsula y tenemos nuestra base líquida, pero que tiene un poco de grasa. Le podemos poner clara de huevo, crema para batir, a lo que queramos hacer una espuma. Y por último, como tercer ingrediente, para poder hacer una espuma necesitamos un estabilizante, que en este caso podría ser lecitina de soya, que nos ayuda a mantener las espumas. Y de esta manera es que nosotros podemos hacer, agitamos y por aquí va a salir una espuma. ¿De qué? De lo que nosotros queramos hacer. El transglutaminasa es un mosaico de carnes y bueno, de esta manera quedan reforzadas las técnicas de gastronomía molecular. Continuamos. La química de los alimentos. ¿Cuáles serán los orígenes de la química de alimentos? Pues depende de diferentes tipos de autores. Salvador Baduy del Gal nos dice en su libro La química de los alimentos que los orígenes de la química como tal se pierden en la historia. ¿Sí? No se le puede atribuir a una sola civilización el origen de la química de los alimentos. ¿Por qué? Porque él dice que la química como tal surgió a partir de los primeros métodos de conservación antiguos y pues los métodos de conservación, cada cultura fue la que aportó un método diferente. Nos dice, los orígenes de la química de los alimentos se pierden en la historia de la humanidad. No se podría definir con exactitud una fecha de su comienzo. Muchas técnicas de obtención y procesamiento de los alimentos actualmente que se emplean provienen de las civilizaciones egipcias, griega, romana, azteca y otras más antiguas. El fuego, el humo, el aceite, el vinagre, la fermentación, la sal, la cera y la miel eran utilizados por estos pueblos para conservar sus alimentos y su uso fue transmitido de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Es probable que muchos procesos hayan sido descubiertos por mera casualidad o por pruebas de ensayo y error. El hecho es que cada civilización ha contribuido al desarrollo de nuestra tecnología actual alimentaria. La química de los alimentos está directamente relacionada con todas las transformaciones que sufren estos a lo largo de las manipulaciones a las que están sujetos. Como ustedes saben, por ejemplo, los egipcios utilizaban para embalsamar a las momias, ¿sí? O a sus difuntos, ocupaban cera, ocupaban miel. Entonces, bueno, pues ellos ocupaban esos mismos principios. Y dice, bueno, si se conservan los cadáveres, pues yo creo que también de igual manera podemos conservar nuestros alimentos. Por su parte, en México, los aztecas, ustedes sabrán que antes del descubrimiento de la penicilina, la gente se moría de una infección por bacterias, porque no había manera de atacarlas. Por ejemplo, los aztecas, cuando ellos tenían heridas de guerra, los soldados se comían, o mejor dicho, se ponían en sus heridas tortillas descompuestas, tortillas que tenían hongo, pero lo que ellos no sabían ellos lo hacían de manera empírica, lo que ellos no sabían es que esas tortillas que le había crecido hongo, ese hongo era una especie de penicillium, ¿sí? Entonces era un hongo penicillium que es derivado de la penicilina. Entonces al ponerse ellos las tortillas descompuestas en sus heridas, de esa manera evitaban que se les infectara. Era un conocimiento empírico, como dice aquí, no lo hacían porque ellos supieran de microbiología o demás, lo hacían a prueba y error y poco a poco esos conocimientos se fueron transmitiendo y por eso nos dice Salvador Baduy del Gal que cada civilización fue aportando su granito de arena a la conservación de los alimentos. Algunas de las técnicas de conservación antigua son las siguientes: entra la cocción. En la cocción, pues, si bien como tal no es un método de conservación, o se le conoce un método de conservación, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque al preparar un alimento también cambiamos sus características y evitamos que al menos por un tiempo corto se descomponga. El ahumado, pues bueno, el ahumado es por demás conocido, se sigue usando en las personas que tienen cocinas de humo. Ustedes saben que en las partes de arriba de sus braseros ponen desde carnes hasta chiles secos y demás. Una vez que los ahuman y los deshidratan, pues también se conservan por mucho más tiempo. En zonas muy calurosas se ocupa el secado al sol. La deshidratación de los alimentos provoca que también les quitemos el agua, y al quitarles el agua, pues también no hay crecimiento bacteriano. Las bacterias necesitan agua, al igual que nosotros, para poder crecer. Si no hay agua, la bacteria no crece. También es el principio del salazón. Sí, se ocupaba mucho en las zonas de Japón para sus pescados y demás.
le ponían saturación de sal o saturación de azúcar, cualquiera de las dos es el mismo efecto. La sal o el azúcar son higroscópicos, es decir, absorben la humedad del ambiente, por eso es que si los dejamos destapados se nos empieza a enmarquetar así, hacer unos turrones grandototes en nuestro frasco donde la tengamos, porque empiezan a absorber la temperatura del medio ambiente. Sin embargo, si nosotros se la ponemos al alimento, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a quitar la humedad, pero ¿a quién? Al alimento. Le va a quitar el agua libre, el agua que se le puede extraer ese alimento, y al quitarle esa agua, pues simplemente también la bacteria no va a tener agua para poder crecer. La olla ser, que es una que se ocupa actualmente, de hecho se sigue utilizando en muchas regiones. ¿Por qué? Porque se ocupa para conservar alimentos, no es nada más que una olla de barro dentro de otra olla de barro, ¿sí? Una olla dentro de otra olla, y en medio vamos a poner arcilla o arena de río y agua, ¿sí? También agua de los ríos. De esta manera, ustedes saben que las ollas de barro son muy frescas, y al tener una olla dentro de otra olla y en medio ponerle arcilla o arena y agua de río, pues aquí en automático se convertía en un refrigerador rural que no necesita de energía eléctrica. Todo lo que aquí guardemos se mantiene de manera fresca y se conserva por más tiempo. ¿Y qué mejor método de conservación que lo que ya se nos echó a perder? Pues la fermentación. Alimentos fermentados como el yogur, el queso fueron descubiertos por error. Sin embargo, pues ya una vez que se estaban fermentados ya no podía descomponerse, ya los alimentos simplemente se iban madurando, como es el caso de un queso, pero ya estaba fermentado. La saturación de azúcar, repito, es el mismo efecto que la saturación de sal. También si un alimento lo saturamos de azúcar, ya no se descompone. Y la acidificación, como es el caso de los alimentos que son ricos en vinagres, ¿sí? También se conservan porque las bacterias no les gustan los alimentos que son ricos en vinagre o en cuestiones ácidas. No las mata, pero tampoco hace que crezcan las bacterias. Bueno, por su parte, Owen Fenema nos dice que para él la química de alimentos como tal surgió cuando se empezaron a adulterar los alimentos. Anteriormente la gente hacía malas prácticas, por ejemplo, en vez de vinagre te vendían ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico son de lo que tenemos en nuestros estómagos, es parte de nuestros ácidos gástricos. Y imagínense, cuando está bien concentrado el ácido sulfúrico puede incluso deshacer un tornillo. Ahora imagínense que te lo vendan por vinagre, pues la verdad es que era algo muy peligroso. El jugo de limón igual lo adulteraban con ácido sulfúrico. En vez de granos de café te molían cereales de otros granos, de cualquier otra cosa que no fuera café. Hasta hígado de caballo tostado y molido te daban en vez de café. En vez de hojas de té, te daban hojas de cualquier otro árbol. La leche, que ustedes saben que la adulteración más común es el aguado o la adición de agua, pues bueno, pues le ponían agua y para que no quedara muy aguada le ponían todavía yeso, ¿sí? O almidón, algunas otras cosas, ¿sí? La cerveza igual se adulteraba con algunas bayas venenosas, le ponían en vez de cebada. Entonces realmente aquí hay muchas cosas que la gente hacía y actualmente, no digo que no lo hagan quizás todavía, pero es más difícil hacerlo porque actualmente ya se ha dado mucha adulteración, pero más en bebidas alcohólicas. Aquí nos dice que la arena, el polvo, la cal también servía para adulterar el azúcar. Actualmente lo que más adulteran son las bebidas alcohólicas. Ocupan alcohol en vez de alcohol de la destilación de sus mostos, como son los agaves. Ocupan aguardiente o alcoholes que son de farmacia, por ejemplo, que esos no se pueden beber, son peligrosos. El alcohol que es así de farmacia o se llama metanol, ese alcohol se extrae de maderas, pero tiene compuestos que lo hacen bastante tóxico, ¿sí? Entonces esos son los alcoholes que han estado ocupando, alcoholes que tienen una destilación y que todavía tienen compuestos que son bastante dañinos al organismo. Entonces ese metanol, así se le llama, ese metanol, al no estar bien limpio, porque no tiene más que una destilación, y al sacarse de maderas, por ejemplo, hace que sea muy tóxico ese alcohol. Muchos lugares, incluso hay empresas que las han, y lugares alejados donde no tienen acceso, o aunque sí tengan acceso, pero se les hace más fácil adulterar porque sale más económico ocupar aguardiente. En las personas que venden licores y demás, vinos y demás, ocupan estos aguardientes que son corrientes, que más que aguardiente es un metanol, y pues produce ceguera,
en las personas y la intoxicación, ¿sí? Una intoxicación severa. Primero se quedan ciegos y después les produce la muerte, porque como vimos en otros videos, la intoxicación es bastante agresiva, empiezan con náuseas y vómitos y pues literalmente la persona se está envenenando. El cuerpo reacciona ante esos tóxicos y pues produce la muerte. Es algo muy peligroso la adulteración. Se dice que fue a partir de 1800 cuando el público empezó a comprender la gravedad de esta adulteración de los alimentos. Mucha gente se empezó a morir precisamente por esto y aumentaron progresivamente las medidas para remediar estos males. Fue así que surgió una nueva legislación que convirtió en ilegal cualquier tipo de adulteración que se le hacía a los alimentos. De esta manera, se establecieron las propiedades inherentes de los alimentos. Por propiedades inherentes hago referencia a esas propiedades que son propias de cada alimento. Por ejemplo, el agua se sabe que se congela a los 0 grados y que hierve a los 100 grados. Pero si yo a esa agua le pongo azúcar, le pongo vinagre, le pongo algunos otros elementos, de manera intencional me voy a dar cuenta que ya no van a hervir a 100 grados y a congelarse a 0 grados. ¿Por qué? Porque ya tiene otros elementos que yo le puse. Si le pongo agua y alcohol, agua y vinagre, agua y azúcar, agua y sal, ya no está el agua de manera natural. Por eso muchos se dedicaron a buscar esas propiedades que eran inherentes, es decir, propias de cada alimento, y también empezaron a buscar cuáles eran las sustancias químicas que eran empleadas como adulterantes y la manera también de detectarlas. Fue a partir de 1820-1850 que la química general y la de los alimentos alcanzaron gran importancia. Se establecieron en diversas universidades los laboratorios de química para la investigación. Y desde ese entonces los avances en la química de los alimentos han continuado a ritmo acelerado. Entonces, Feynman nos dice que a partir de este problema tan grande de la adulteración de alimento, pero incluso miren, pasaron 20 años para que, de 1800 a 1820, para que se empezaran a crear los primeros laboratorios y empezaran a detectar cuáles eran las propiedades de los alimentos, ¿sí? Estas características que los hacían propios y que hacía que de esa manera era más fácil identificarlos si estaban adulterados. Entonces, una vez que se hizo todo este estudio y se empezaron a conocer esas características, se empezaron a determinar cómo detectarlos si estaban adulterados. Fue ahí cuando se sentaron las bases como tal de la química en los alimentos. Bueno, los dejo hasta aquí. Nos vemos en nuestro próximo video.